Rusia versus Ucrania en poder militar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los principales equipos militares de Rusia y Ucrania, actualizados con las últimas adquisiciones. Y bueno, sin más, empezamos. Casas. Rusia contaría con 98 modernos cazabombarderos Sukhoi Su-35, 12 cazas de quinta generación Sukhoi Su-57, 123 cazas pesados Su-30SM, 142 cazas de superioridad aérea MiG-29 SMT, 6 cazas de superioridad aérea MiG-35, 165 cazas pesados Sukhoi Su-27SM y 250 cazas interceptores MiG-31BM. Ucrania contaría con 61 cazabombarderos F-16 AMBM actualmente en proceso de incorporación, 55 cazas MiG-29 entregados por los aliados europeos, alrededor de 31 cazas pesados Sukhoi Su-27. Aviones de ataque a tierra. Rusia contaría con 125 cazabombarderos Sukhoi Su-34, 150 cazabombarderos supersónicos Su-24M2MR, 286 aviones de ataque subsónicos Su-25, 95 aviones subsónicos de ataque ligero Yakolev Yak-130. Ucrania contaría con 20 o menos aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, un número desconocido de bombarderos tácticos Sukhoi Su-24. Bombarderos estratégicos. Rusia contaría con 18 bombarderos estratégicos supersónicos Tupolev Tu-160, 63 bombarderos estratégicos supersónicos Tu-22M3M y 55 bombarderos estratégicos a hélice Tu-95MS. Ucrania no cuenta con bombarderos estratégicos. Helicópteros de ataque. Rusia contaría con 92 helicópteros de ataque Mi-28N, 100 helicópteros de ataque Ka-52, 15 helicópteros de ataque Ka-50, 220 helicópteros de asalto y ataque Mi-24. Ucrania contaría con 45 helicópteros de ataque Mi-24 en diferentes versiones. Aviones AWACS y de inteligencia. Para la guerra electrónica y la alerta temprana, Rusia cuenta con 6 aviones AWACS Beriev A-50, 2 aviones de inteligencia Tupolev Tu-214R, 3 aviones de mando y control aerotransportado Ilyushin Il-80, 3 aviones de reconocimiento y vigilancia Komint-Elint Ilyushin Il-20PP y un número desconocido de aviones de reconocimiento y vigilancia Komint-Elint Ilyushin Il-20M. Ucrania contaría con: Suecia ha prometido a Ucrania donar 2 aviones de alerta temprana SAP-340 AWIC. Aviación de transporte. Rusia contaría con 120 aviones a reacción de transporte pesado Ilyushin Il-76, 4 aviones a reacción de transporte pesado Antonov An-124 Ruslan, 59 aviones de transporte turbohélice Antonov An-12, 3 aviones de transporte militar pesado Antonov An-22 Antey, 103 aviones turbohélice Antonov An-26, 31 aviones con motor a reacción Antonov An-72,
3 aviones turbohélice Antonov AN-140, 15 aviones a reacción Antonov AN-148 y 3 aviones turbohélice Ilyushin Il-18. Ucrania contaría con 22 aviones de transporte táctico Antonov AN-26. Helicópteros de transporte. Rusia contaría con 750 helicópteros de transporte medio 1000 Mi-8 y Mi-17, 44 helicópteros de transporte pesado 1000 Mi-26, 36 helicópteros utilitarios Kamov Ka-226 y 50 helicópteros de transporte ligero Kazan-Ansat. Ucrania contaría con 22 helicópteros Mi-17 donados por los aliados de la OTAN. Defensa antiaérea. Rusia contaría con misiles de muy corto alcance 9K-338 Igla-S y 9K-34 Strela 3, sistemas de corto alcance 9K-330 Tor M1, sistemas 9K-35 Strela 10, sistemas 9K-33 OSA, sistemas autopropulsados 2K-22 Tunguska y su versión mejorada, el Pantsir S1, misiles de medio alcance 9K-37 M1, Buk M2 y M3, misiles de largo alcance S-300V Antey-300, sistemas S-400V4 Antey-4000 y sistemas S-400 Triumph. La defensa contra misiles balísticos ICBM está asegurada por el misil hipersónico antibalístico A-135 Amur y el nuevo misil antibalístico y antisatélite denominado como Nudol PL-19 A-235. Ucrania contaría con el sistema antiaéreo de largo alcance S-300 PMU, sistema antiaéreo de medio alcance 9K-37 Buk M1 modificados para disparar misiles AIM-7 Sparrow fabricados en Estados Unidos, sistemas de medio alcance S-125 Neva SC donados por Polonia, sistemas de corto y medio alcance Iris-T SLS y SLM donados por Alemania, sistemas de medio alcance NASAMS-2 donados por Noruega y Estados Unidos, sistema de largo alcance MIM-104 Patriot donado por Estados Unidos y Alemania, misiles de medio alcance Aspire donados por España y Alemania, misiles de medio y largo alcance Aster 15 y Aster 30 donados por Francia e Italia, misiles de medio alcance MIM-23 Halcón. También recibieron misiles de corto alcance Manpads FIM-92 Stinger, Estados Unidos, MBDA Mistral, Francia, Starstreak, Reino Unido, RBC-70, Suecia y Grom-M, Polonia, y 112 tanques antiaéreos Gepard 1-2 que empleado cañones de 35 milímetros. Cruceros. La Armada rusa contaría con 2 cruceros nucleares clase Kirov y 2 cruceros misileros clase Slava. Ucrania actualmente no tiene cruceros en servicio. Destructores. La Armada rusa contaría con 9 destructores clase Udaloy y 2 destructores clase Sovremeni. Ucrania actualmente no tiene destructores en servicio. Fragatas. La Armada rusa contaría con 2 fragatas clase Krivak, 2 fragatas clase Neustrasimi, 3 fragatas clase Almirante Grigorovich, 2 fragatas clase Gepard y 3 fragatas clase Almirante Gorskov.
Ucrania actualmente no tiene fragatas en servicio. Corbetas. La Armada rusa contaría con 20 corbetas clase Grisha, 6 corbetas clase Nanuka, 20 corbetas clase Tarantul, 6 corbetas clase Parchin, 2 corbetas clase Bora, 3 corbetas clase Buyan, 10 corbetas clase Buyan M, 9 corbetas clase Stereuchi, 1 corbeta clase Grimichi y 4 corbetas clase Karadkut. Ucrania contaría con 2 corbetas clase Ada construidas por Turquía. Submarinos nucleares de misiles balísticos SLBM. La Armada rusa contaría con un submarino nuclear de misiles balísticos Proyecto 941 Akula Typhoon, un submarino nuclear de misiles balísticos clase Delta 3, 4 submarinos nucleares de misiles balísticos clase Delta 4, 8 submarinos nucleares de misiles balísticos clase Borei. Estos submarinos están equipados con misiles balísticos intercontinentales R-29 RMU-2 Liner y el más moderno R-30 Bulava. Ucrania actualmente no tiene submarinos nucleares de misiles balísticos en servicio. Submarinos nucleares de ataque. La Armada rusa contaría con 5 submarinos nucleares de misiles de crucero clase Oscar II, 4 submarinos nucleares de misiles de crucero clase Yasen, 2 submarinos nucleares de ataque clase Sierra II, 2 submarinos nucleares de ataque clase Víctor III, 4 submarinos nucleares de ataque Proyecto 971 clase Akula, un submarino nuclear de ataque K-329 Belgorod, considerado como el submarino más grande del mundo. Ucrania actualmente no tiene submarinos nucleares de ataque en servicio. Submarinos de ataque diésel eléctricos. La Armada rusa contaría con 5 submarinos convencionales de ataque clase Kilo, 9 submarinos de ataque clase Kilo mejorado y 3 submarinos de ataque clase Lada Proyecto 677. Ucrania actualmente no tiene submarinos diésel eléctricos en servicio. Aviación naval. La aviación naval rusa está equipada con 12 cazas embarcados Sukhoi Su-33, 24 cazas embarcados MiG-29K, 30 cazas pesados Sukhoi Su-30 SM y 18 bombarderos tácticos supersónicos Sukhoi Su-24M. Asimismo, disponen de 8 aviones de patrulla marítima Ilyushin Il-38N. En cuanto a la rotatoria, tienen en servicio a 46 helicópteros de guerra naval Kamov K-27M y sus derivados, el Kamov K-29 y su versión de control y alerta temprana aerotransportada naval AEWIC Kamov K-31 y 32 helicópteros de ataque Kamov K-52K Katran armados con misiles de crucero antibuque KH-31 y KH-35. Ucrania actualmente no tiene una aviación naval en servicio. Tanques. El ejército ruso contaría con unos 250 tanques T-90 en sus diversas versiones, 350 tanques T-80 de las versiones BV y U, 1000 tanques T-72 B3 y B4, alrededor de 200 tanques T-62, alrededor de 100 tanques T-64 y 32 cazatanques 2 S-25 Sprut SD.
Ucrania contaría con alrededor de 200 tanques T-64BV Bulat, alrededor de 500 tanques T-72 donados por los aliados de la OTAN y capturados de los rusos, alrededor de 80 tanques T-80, algunos de ellos capturados de los rusos, 20 tanques PT-91 Tawardy donados por Polonia, 80 tanques Leopard 1-5 donados por Alemania y otros, alrededor de 60 tanques Leopard 2 en diferentes variantes donados por los aliados de la OTAN, 9 o menos tanques Challenger 2, alrededor de 20 tanques M1A1 Abrams donados por Estados Unidos y alrededor de 30 cazacarros MX-10 RC donados por Francia. Vehículos de combate de infantería. El ejército ruso contaría con 520 vehículos de combate de infantería BMP-3, 1750 vehículos de combate de infantería BMP-2M, 60 vehículos de combate de infantería anfibio BMD-4, 100 blindados de combate anfibios BMD-3, 850 vehículos de combate de infantería BMD-2M modernizados, 600 vehículos de combate de infantería BMP-1 y 100 vehículos de apoyo de fuego BMP-T Terminator. Ucrania contaría con más de 400 vehículos de combate de infantería BMP-1, más de 600 vehículos de combate de infantería BMP-2, muchos de ellos donados por los aliados de la OTAN, alrededor de 30 vehículos de combate de infantería BMP-3, alrededor de 100 vehículos de combate de infantería Marder 1A3, alrededor de 250 vehículos de combate de infantería YPR 765, más de 300 vehículos de combate de infantería M2 Bradley donados por Estados Unidos, alrededor de 40 vehículos de combate de infantería CV-90 donados por Suecia y un número desconocido de blindados ucranianos BTR-3 y BTR-4. Transportes blindados de personal. El ejército ruso contaría con 1150 blindados de transporte de personal BTR-80 en todas sus variantes, 2500 blindados de transporte Aoruga MTLB, 200 blindados de transporte de personal BTR-70, 1000 blindados 4x4 BRDM2, un número desconocido de blindados 8x8 BTR-90, un número desconocido de blindados 6x6 SBA-60K2 Bulat, alrededor de 300 blindados de transporte de personal de la familia Kamaz Typhoon, alrededor de 1800 blindados ligeros 4x4 Tigre M y 380 blindados ligeros 4x4 Iveco LMV. Ucrania contaría con 90 blindados 8x8 KTO Rosomak donados por Polonia, más de 250 blindados 8x8 BTR-80, muchos de ellos capturados de los rusos, más de 100 blindados de transporte Aoruga MTLB, más de 500 blindados Aoruga M113 donados por la OTAN, 90 blindados Aoruga Bandaj 206, 120 blindados BTR-60 donados por Bulgaria y Rumanía, más de 200 blindados BTR-70, 250 blindados 4x4 VAB donados por Francia, 36 blindados 6x6 Patria Pasi donados por Finlandia, 39 blindados 8x8 LAP-6 donados por Canadá, 180 blindados 8x8 Striker y 250 blindados 4x4 M117, estos últimos donados por Estados Unidos, 20 blindados 6x6 Baluk donados por Eslovenia, más de 80 blindados 4x4 Bartra y un número desconocido de blindados 4x4 Cossack 2 y más de 2000 blindados 4x4 Humvee en diferentes versiones. Artillería de lanzacohete múltiples.
El ejército ruso contaría con 100 lanzacohetes múltiples BM-30 Smerch de 300 mm, 630 lanzacohetes múltiples BM-27 Huracán de 220 mm, 400 lanzacohetes múltiples BM-21 Grad de 122 mm, 45 lanzacohetes múltiples TOS-1A de 220 mm, 6 lanzadores múltiples TOS-2 Tosca de 220 mm, y el nuevo sistema de minado remoto ISDM Sendelier de 122 mm. Ucrania contaría con 34 lanzadores múltiples de cohetes y misiles M142 HIMARS, 27 lanzacohetes múltiples Aoruga M270 MLRS, alrededor de 100 lanzacohetes múltiples BM-21 de 122 mm, 9 lanzacohetes múltiples RM-70 de 122 mm y 35 lanzacohetes múltiples BM-27 Huracán de 220 mm. Artillería autopropulsada. El ejército ruso contaría con 600 obuses autopropulsados 2 S-19 MSTA de 152 mm, 50 obuses autopropulsados 2 S-7M Malka y 2 S-7 Pion de 203 mm, 120 obuses autopropulsados 2 S-5 Jetsin S de 152 mm, 600 obuses autopropulsados 2 S-3 Akatsiya de 152 mm, 130 obuses autopropulsados 2 S-1 Gostika de 122 mm, 36 cañones de artillería costera autopropulsada A222 Bereg de 130 mm, el nuevo sistema de artillería sobre camión 2 S-43 Malva de 152 mm, el nuevo y moderno sistema de artillería autopropulsada 2 S-35 Koalitsiya SV de 152 mm, los nuevos obuses autopropulsados multipropósito 2 S-40 Flox de 120 mm, 39 morteros autopropulsados 2 S-4 Tulpan de 240 mm, 42 morteros autopropulsados 2 S-9 Nona y 2 S-23 Nona SVK de 120 mm, y los nuevos morteros autopropulsados 2 S-42 Lotots de 120 mm. Ucrania contaría con 8 obuses autopropulsados Archer de 155 mm, 125 obuses autopropulsados 2 S-1 Gostika de 122 mm, 120 obuses autopropulsados 2 S-3 Akatsiya de 152 mm, 26 obuses autopropulsados Dana M2 de 152 mm, 90 obuses autopropulsados M109 de 155 mm, 20 obuses autopropulsados AS-90 de 155 mm, 80 obuses autopropulsados 2 S-19 MSTA-S de 152 mm, 18 obuses autopropulsados 2 S-22 Bodana de 155 mm, 72 obuses autopropulsados HS Krab de 155 mm, 21 obuses autopropulsados Susana 2 de 155 mm, 36 obuses autopropulsados Caesar de 155 mm, 46 obuses autopropulsados Panzerhaubitze 2000 de 155 mm, 18 obuses autopropulsados RCH 155 de 155 mm en proceso de entrega, 20 morteros autopropulsados 2 S-9 Nona de 120 mm, 117 morteros autopropulsados M106 de 120 mm, 24 morteros autopropulsados M120 RAK de 120 mm, 6 morteros autopropulsados Alacrán 120 de 120 mm y 20 obuses autopropulsados Pion 2S7 de 203 mm. Artillería remolcada. El ejército ruso contaría con
75 cañón mortero 2B16 non-AK de 120 mm, 100 cañón obús de 20 de 152 mm, 600 obuses remolcados 2A18 de 30 de 122 mm, 500 cañones antitanque MT-12 o 2A29 de 100 mm, 600 obuses remolcados 2A36 Hiatsin B de 152 mm y 100 obuses remolcados 2A65 MSTAB de 152 mm. Ucrania contaría con 60 obuses remolcados de 30 de 122 mm, 50 obuses remolcados de 20 de 152 mm, 75 obuses remolcados A236 Hiatsin B de 152 mm, 70 obuses remolcados 2A65 MSTAB de 152 mm, 14 obuses remolcados TRF-1 de 155 mm, 20 obuses remolcados FH-70 de 155 mm, alrededor de 130 obuses remolcados M777 de 155 mm, 100 cañones ligeros L118 de 105 mm, 8 obuses ligeros Otomelara Mod 56 de 105 mm, 200 cañones antitanque 2A19 o T12 de 100 mm y 70 cañones remolcados M114 de 155 mm. Misiles balísticos tácticos. El ejército ruso contaría con 200 o más misiles balísticos tácticos 9K720 Iskander-M de 500 km de alcance, 100 o más misiles balísticos tácticos OTR-21 Totka y un número desconocido de misiles norcoreanos Hwasong-11. Ucrania contaría con: Estados Unidos donó a Ucrania más de 100 misiles MGM-140 ATACMS, misiles de crucero antibuque R-360 Neptune modificados para atacar objetivos terrestres.